Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno en funciones, le voy a hablar de 4 temas. Voy a comenzar con el que parece que más tiempo se ha empleado en la Cámara, que es el del acuerdo europeo sobre inmigración. Y voy a continuar con otros que no se han tratado tantos, pero que para mi grupo son importantes. A mí me parece que este acuerdo es un mero parche, señor presidente. ¿Va a solucionar las cosas? No. ¿Va a dar la apariencia de que se van a solucionar las cosas? En un primer momento quizás sí, porque el flujo que provenía de Turquía se va a detener. Pero usted sabe que las rutas se van a desviar si no se atacan las causas del problema y cómo afrontar las causas del problema. Y de eso la Unión Europea no destinó ni un solo minuto a discutirlo. Es más, aquí cada uno va por libre y los belgas les puede entrar por el ataque recibido en su territorio y de repente toman una decisión a la que antes se negaron, etcétera, etcétera. Pero fíjese, es que además el acuerdo habla casi como si el problema fuera Siria. Y no lo es. Habla de por cada sirio que se devuelva a Turquía entrará otro en la Unión Europea. ¿Cómo? Porque si no estamos hablando de eso, el problema de la inmigración es muchísimo más importante, no afecta solo a Siria. Hay también eritreos con un claro y evidente derecho de asilo, porque están en un país que es tan represivo como puede ser el régimen de Corea del Norte, que prohíbe reuniones de más de 5 personas, por ejemplo, y con un servicio militar de más de 20 años. O hay también pakistaníes, porque nos parece que en Pakistán no pasa nada, pero hay una guerra civil interna en la zona sur, en Baluchistán, más allá de lo que pueda suponer todo el conflicto, digamos, del radicalismo islamista del norte. Y también podrían tener derecho a ser refugiados. Pero lo terrible, lo malo, lo que no estamos de acuerdo es que Europa deje la política y la toma de decisiones que le afecta en manos turcas. En manos de un tercer Estado ya estaría mal, pero en manos turcas nos parece terrible. Y en este sentido creemos, señor presidente, que se incumple el acuerdo tomado en la Comisión Mixta de la Unión Europea entre todos los partidos políticos, porque hablaba claramente de que debía cumplirse, el acuerdo se debía adherir estrictamente a la legislación internacional. Y no lo hace. Turquía no es un Estado seguro. Le voy a dar unas cuantas razones. Hay combates dentro de su territorio, en la zona este, en estos momentos, que han afectado incluso a población civil. En segundo lugar, hay combates en Siria. Y me preocupa mucho el punto número 9, que parece que nadie ha dado importancia, del acuerdo. Dice literalmente: la UE y sus Estados miembros colaborarán con Turquía en toda común empresa destinada a mejorar las condiciones humanitarias en el interior de Siria. En particular en determinadas zonas próximas a la frontera con Turquía, lo que permitiría a la población local y a los refugiados vivir en zonas que sean más seguras. ¿Esto qué es? ¿Es dar el visto bueno al buffer, a esa zona de protección que Turquía estaba intentando conseguir en el norte de Siria desde hace bastante tiempo? ¿Y los Estados europeos tenemos que aprobar esto? ¿Tenemos que aprobar que en estos momentos las tropas turcas estén atacando las posiciones de los aliados occidentales en el norte de Siria, como es la guerrilla kurda? Porque es lo que está sucediendo, intentando avanzar en esta zona de buffer en esta zona de protección, en esta zona de colchón, que además, fíjese, es donde quieren mandar a los refugiados sirios. ¡Uy, qué seguridad! Justo a la línea de guerra. Esto podemos aprobarlo. Esto verdaderamente Turquía garantiza la seguridad de los refugiados. Un país en el que ha habido ayer mismo rumores de golpe de Estado que han sido desmentidos. Un país en los que varios medios de comunicación han sido cerrados a dedo por el Gobierno hace unas semanas. Y ¿hemos entregado nuestras responsabilidades a un Estado como esto? No cabría ni a otro Estado. Deberíamos asumirlas nosotros como europeos. Pero que encima se haga Turquía. ¿Y a cambio de qué? Porque claro, esto no es que además Turquía diga, bueno, ya ha conseguido, ya sería bastante lo de este artículo 9, este punto 9, que a mí me parece inaceptable. Ya veremos luego cómo se desarrolla. Pero es que ¿a cambio de qué? A cambio de olvidarnos
aparentemente no, pero sí, de todas las condiciones necesarias para formar parte de la UE y darles el ok. Liberalizar visados. Y dicen, no, pero tendrán que reunir cumplimentar todos los puntos de Copenhague. Bien, y tiene que hacer, resulta, la Comisión un informe para finales de abril. ¿Es que alguien se cree que la Comisión va a hacer un informe diciendo que Turquía no cumple los puntos? Aunque no los cumpla, va a decir que sí, porque si no el acuerdo sobre refugiados saltaría por los aires. Pero ¿cómo podemos hacernos estas trampas al solitario? ¿Cómo es posible que podamos aceptar esto? Oiga, y luego reiniciar el proceso de entrada y acelerar el proceso de entrada. No se puede, digamos, comerciar con los principios, valores y con la integración europea en estos temas. Tendremos que afrontar las responsabilidades. Por cierto, que estamos hablando de que ahora, bueno, no va a haber expulsiones masivas. Me resulta difícil creerlo, señor presidente, y le digo por qué. Me congratulo yo también de que haya anunciado ayer la Comisión que le gustaría que el derecho de asilo, haya una agencia para el derecho de asilo y que el derecho de asilo además sea una política europea y que no forme parte del poder de los Estados. Estoy a favor de eso. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Le decimos, no, Grecia, siga usted haciendo y va usted a controlar y va a tomar el nombre de todas las personas que consideren que puedan tener asilo. Y todos aquellos que se vea que hay posibilidades de que tengan asilo, se van a quedar. Oiga, si Grecia estaba desbordada hace 2 días, dice, no, pero vamos a mandarles ayuda. Vamos a mandarles ayuda si Grecia ha tenido que implementarlo desde el día 20 de marzo. Si lo está implementando ya desde hace semanas, ¿qué seguridad hay de que se está cumpliendo la legislación internacional? De que no se están produciendo expulsiones masivas y además de acuerdo con Turquía. Ninguna, señor presidente, ninguna. Grecia estaba desbordada y lo seguirá estando, y si no se implican todos los Estados europeos a través directamente de un organismo conjunto, va a ser imposible, imposible. Por cierto, el límite de plazas, 50.000, pues sí, ya han pasado muchísimos más, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si ya es que ni siquiera sabemos todos los que han llegado a Alemania, a Suecia, a otros países, porque el sistema de los hotspots no han funcionado. Y hay mucha gente que está pululando por el centro de Europa sin papeles y sin que haya presentado un requerimiento de asilo. No sabemos ni cuántos son. Y ahora resulta que estamos limitando y ya son más que incluso los que estaban en estos momentos en Grecia. Esto no es tener una política realista. Estos números no van a ser suficientes si queremos afrontar realmente el problema de los refugiados. Se incumple el acuerdo de la Comisión también en que no se provee de vías seguras de llegada. Hoy por hoy, aunque se diga teóricamente que sí, no se establecen y deberían ser desde puntos como Jordania, Líbano, etcétera, etcétera. Pero para eso tiene que implicarse con una agencia la Unión Europea. No se ha hecho nada en proteger a individuos con riesgo, a menores no acompañados, mujeres víctimas de violencia. No se dice nada en los acuerdos, lo pidió la Comisión. Mecanismos de control de la ayuda económica que se va a dar a Turquía, lo pidió la Comisión, no se dice nada. Bueno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos están preparados, incluso se reunieron en su momento con el Gobierno español. Desde entonces, si te he visto, no me acuerdo, no ha habido más reuniones. ¿Qué se ha hecho? ¿Tiene alguna intención el Gobierno español de moverse en este ámbito? ¿O se va a hacer como hacían otros países cuando el problema estaba en la frontera en Canarias, en Ceuta y en Melilla? Que todos miraban para otro lado desde el norte de Europa. Ahora, como el problema lo tenemos en el este de Europa, resulta que España va a mirar a otro lado. Vendrá el flujo, volverá a Lampedusa y volverá el flujo a la frontera de Melilla y de Ceuta. Ya lo verá, señor presidente. Por lo tanto, un parche mal hecho, porque se han vendido principios europeos, no se ha cumplido la legislación internacional y, desde luego, vamos a tener que rectificarlo muy pronto, como se comprobará. Y, por cierto, lo que le decía, aparte de qué política tenemos que tener ahora en el Medio Oriente, una política conjunta, el conjunto de los países occidentales, luego Siria va a necesitar un plan Marshall.
va a necesitarlo. Tampoco se está hablando de estas cosas. Va adelante el tiempo, empleo, crecimiento y competitividad, porque esto también se habló, el semestre europeo ligado al plan de estabilidad y crecimiento, al plan de reforma. Ya sabemos que ningún año han cumplido ustedes el déficit, pero claro, lo de este 2015 ha sido serio. Han negado la mayor desde el primer día. Sí, vamos a cumplir, a pesar de que Europa les estaba diciendo que no lo harían en ningún caso. Y Europa ha puesto a España en el nivel 4 de los 5 de vigilancia, lo que significa un apercibimiento. Estamos en vigilancia permanente por parte de las instituciones europeas. Un punto más del previsto, señor presidente, a pesar de que la economía, le reconozco, ha crecido más del 3%, los intereses de deuda han bajado en 3.500 millones de euros y las prestaciones por desempleo han bajado en 4.000 millones de euros. Es complicado explicar por qué no se ha conseguido, echando la culpa a las comunidades autónomas. Bueno, habría que tener en cuenta que adelantaron una rebaja fiscal antes de las elecciones, que inflaron las previsiones de ingresos, sabiendo que no iban a ser esos y a pesar de las advertencias europeas. Y también tengan en cuenta la seguridad social, que es parte de su gestión como Estado. Su déficit se ha desviado en más de 18.000 millones de euros, el 1,8% del PIB. Y ahí hay un grave problema estructural, señor presidente, un grave problema estructural. El problema es que Europa le decía que se iba a pasar y usted que no. Por año electoral han perdido, por lo tanto, margen de maniobra para solicitar flexibilidad a futuro. Todas las instituciones están revisando crecimientos desde los ámbitos internacionales, crecimientos a la baja, señalando que el desequilibrio privado en deuda privada es alto, que la desigualdad es profunda, que el crecimiento va a ser muy pequeño. Y hay que insistir, señor presidente, a pesar de que ahora usted va a tener menos credibilidad en Europa, pero hay que insistir, la política europea de austeridad ha fracasado. Europa tiene mucho pecado en la situación. Porque, claro, uno lee las conclusiones que nos han entregado, que llegaron ustedes y son generalidades y hablan relanzamiento de la inversión. ¿Dónde está el plan Juncker, Matarile, señor presidente? Porque es más difícil encontrar el plan Juncker que a Wally. No sabemos nada de nada. ¿Y se puede permitir Europa hablar de relanzamiento cuando resulta que los compromisos a los que ha llegado no los está poniendo en marcha? Luego habla de políticas presupuestarias responsables, reformas estructurales, o sea, eufemismo para más austeridad. Y el entorno europeo sigue sin crecimiento, es nuestro mercado básico. El crecimiento a nivel muy bajo, y si se convierte en algo estructural por unos cuantos años, va a convertirse no en algo estructural para una década, sino para mucho más. Y eso significa poco empleo y baja productividad. Menudo panorama y menuda Europa estática, una vez más. Y, señor presidente, quiero hablarle de un tema muy importante, que al parecer también se habló en la agenda europea, porque es que consta expresamente en el punto 13. Yo no sé si usted abrió la boca en la reunión para hablar de esto, porque usted aquí ni lo ha mentado y parece que a España ni le afecta. Pero a nosotros sí nos preocupa mucho. Me estoy refiriendo al sector siderúrgico. El punto 13 habla de, dada la difícil situación del sector siderúrgico europeo, el Consejo Europeo pide al Consejo estudie con celeridad la comunicación de la Comisión a fin de actuar de forma decidida en respuesta a este desafío. ¿Dijo usted algo sobre este asunto? Porque a nosotros, desde luego, no nos ha comunicado nada. Y a nosotros nos importa. El 50% de la siderurgia del Estado español está en Euskadi. Pero es que hay plantas que se están parando, algunas paralizando ya la producción, otras que corren un riesgo inminente de cierre, y no es una, sino que son muchas, bastantes, muchas familias, señor presidente. Y dos problemas, un exceso de capacidad, cuando la demanda es más baja, pero teniendo en cuenta que China está haciendo un dumping tremendo, produce más de la mitad del acero mundial, y China no es una economía de mercado, tenía que haberse convertido en una economía de mercado según los acuerdos a que se llegó hace ya 16 años. Pero actúa en un marco regulado y no se le puede tratar igual que a otros países. Fíjese lo que está haciendo Estados Unidos con unos aranceles altísimos. No va a hacer nada Europa para proteger a su industria siderúrgica. No va a pedir España que se proteja a Europa la industria siderúrgica. Añadiendo otro problema, en el que tiene responsabilidad su gobierno también, la competitividad basada en el coste de la energía. Usted ni lo ha mentado todo esto y no nos da información porque además su gobierno se niega a comparecer. Oiga, pero mientras tanto tendrán que actuar en materias como estas, ¿no?
Podremos preguntarles, ¿tendrá que poder venir el ministro a hablar, por ejemplo, de estos temas? Pues parece que no, ¿no? Y a la cumbre de Bruselas mandan a una secretaria de Estado que lee un papel durante 2 minutos que eran todo generalidades. ¿Hay más países implicados? ¿Dijo usted algo en esa reunión? Insisto, Les hemos pasado, desde el Gobierno vasco se le ha pasado un documento con propuestas energéticas. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Oiga, ¿para qué sirve el Estado? Si no es para implicarse en este tipo de asuntos. Va a resultar que no sirve para nada. Es para reflexionar. Y el Brexit. Voy acabando el tiempo. Brexit, señor presidente. Bueno, este tema se debatió en la Comisión de Exteriores, pero hay un tema que me preocupa y que usted ha dado por bueno. Se ha referido al cuarto punto. Yo creo que quedó más ajustado de lo que iba, tengo que aceptarlo, pero me preocupa mucho el primer punto. Me pregunto si para asegurar la presencia del Reino Unido es necesario que hagamos una interpretación de los tratados, en vez de ir a un opt-out, que ya tiene muchos el Reino Unido. Oiga, uno más, pues yo puedo entender incluso lo de las velocidades más rápidas o no, pero en el ámbito de soberanía, o sea, el punto 1, dice literalmente lo siguiente, señor presidente. No me lo distraiga, que entonces no va a entender mi argumento, por favor. Las referencias que se hagan en los tratados y sus preámbulos al proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa pretenden principalmente señalar que la meta de la Unión es promover la confianza y el entendimiento entre pueblos que viven en sociedades abiertas y democráticas, que comparten un patrimonio común de valores universales, no equivalen al objetivo de integración política. O sea que las referencias que hacen en los tratados y preámbulos al proceso de una unión cada vez más estrecha no equivalen al objetivo de integración política. Pues no estoy de acuerdo, señor presidente. Claro que sí, claro que tiene que ser ese el primer objetivo de la Unión Europea. Y nos permitimos dar satisfacción al Reino Unido modificando lo que era un valor consabido para todos. Para eso no era mejor dejarles hacer un opt-out en ese tema. Yo creo que sí, yo creo que sí. La decisión, además, señor presidente, intenta limitar de una manera que no comparto las competencias de la Unión Europea, porque, como usted bien sabe, en realidad estas competencias no están limitadas a las contenidas en el tratado, sino que en el artículo 352 del mismo se provee que la Unión Europea tiene capacidad para tomar acción con objetivos que vayan más allá de ese tratado. Por lo tanto, error. Un paso atrás. Reino Unido, que haya velocidades diferentes, que unos países quieran integrarse más rápido que otros, puede ser aceptable y se pueden buscar vías, pero nunca reinterpretando los tratados, porque el objetivo tiene que ser avanzar hacia una mayor unión entre los Estados. En definitiva, hacia una desaparición de los Estados en el marco europeo. Así es como lo vemos. Por lo tanto, no se cumple la legislación internacional de Turquía. Hemos cambalacheado con valores europeos y los acuerdos nos van a dar problemas. Y acuérdese del punto 9, que nadie le da importancia y nos va a dar muchos problemas. En materia económica, señor presidente, estamos en peor posición que el año pasado. Pero, desde luego, a Europa ya hay que decirle que tiene que iniciar otra política, tiene que hacerlo ya. Tercer tema, señor presidente, esperamos y hemos presentado una proposición para la próxima semana sobre el tema de la siderurgia, que consideramos vital. El empleo de muchas familias depende de la acción que se tome desde las instituciones y también en el marco del ámbito europeo. Y a ese marco nosotros no podemos llegar, el que puede llegar es usted. Y el último punto, el Brexit, las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Esteban.